Sí, muy buenas noches otra vez a todos y empezamos con la sesión de los puentes de Madison. Y como les estaba comentando, el artista polémico pero querido, pues es Clint Eastwood, que fue el encargado de dirigir y también de protagonizar esta película. Originalmente esta película la iba a dirigir Steven Spielberg, ya tenía los derechos de su productora, pero por algunos motivos que no se pudieron, porque Spielberg estaba concentrado en otros proyectos, pues decidieron darle el papel, digo, el trabajo de director a Eastwood, que ya estaba confirmado como actor. Y como vemos, Clint Eastwood es un actor, director, guionista y productor estadounidense, nacido en 1930. Sigue vivo el señor, tiene 91 años, es un toro, y pues ahí la lleva poco a poquito. Y él, en su infancia, decía que tenía constantes mudanzas y eso le impedía establecerse en un sitio. Pero era algo interesante porque justamente aprendía bastantes cosas y eso también le permitió como valorar lo que era su seno familiar, que era de clase media casi baja, una familia obrera, con varios trabajos. Y él, por esa misma razón, tuvo múltiples empleos y fue reclutado para la guerra contra Corea. Y le digo que es muy polémico por el hecho de que es uno de esos seres, por así decirlo, en Hollywood, que son todos unos Casanovas, literal, que ha tenido mil y un relaciones, y de hecho dicen que para evitar que él fuera reclutado en la guerra y pelear acá contra Corea, pues salía con la hija de un general y nada más fue relegado, fue puesto como salvavidas en un campo allá de entrenamiento y eso justamente le salvó la vida. Como dato curioso, cuando iba de regreso, su avión naufragó y nadó 5 kilómetros. Les digo, era múltiple tareas este señor. Y él tenía esta fascinación por el jazz y por el blues. Eso es algo que vamos a ver justamente en los puentes de Madison. Y él originalmente empieza como actor, no tanto como productor o director y empieza en el 56 a trabajar con Universal para pequeños proyectos que pues, la verdad no eran tan interesantes como Revenge to the Creator, que eran más como producciones de cine B, como más de bajo presupuesto, como de esas películas palomeras que van a pasar en el Canal 5, en Azteca 7, ¿no? Es como que salen a las 3 de la tarde antes de los grandes estrenos, pues era más o menos así lo que estaba trabajando Eastwood. Pero después, en el 59 por esas épocas de los 60 70 empieza a estar muy de moda otra vez los western. Entonces interpreta a Roddy Yates en Rawhide, esta serie de westerns que le poco a poco puso en el mapa, hasta que en el 64 llega al éxito mundial con la trilogía del dólar de Sergio Leone, lo que fue en lo del bueno, el malo y el feo, que muchos lo recuerdan por esa actuación como El hombre sin nombre. Ahí lo vamos a ver al señor Clint Eastwood. Y eso justamente le permitió tener esa presencia. De hecho, algo que destacamos mucho de su actuación como El hombre sin nombre es justamente que él impone, porque él siempre tiene esa presencia, esa aura de elegancia, de clase, pero también sobre todo como el típico macho americano que es fuerte, inquebrantable y todo. Y de hecho, como dato curioso, también cuando él nació, dicen que aproximadamente pesó 5,4 kilogramos, entonces por eso le decían Sansón, por eso decían que Eastwood era como que un toro para toda esta vida. Y justamente esto también, después de ese éxito mundial con la trilogía del dólar, el 67 funda su producción Malpaso Productions. Con eso, él empezó a financiar películas y ahí poco a poco tiene ese acercamiento con la dirección, algo que le fascinaba, pero no se animaba a establecer hasta que Don Siegel fue uno de los directores estadounidenses que lo ayudó, lo apoyó a catapultar su potencial y a dirigirlo en la dirección. Pero antes de la dirección, así dedicarse ya de lleno porque ya está como entre dirección y actuación, siempre ha estado, pero tuvo un gran éxito final aquí en Estados Unidos. Él tuvo su éxito allá con los Spaghetti Western en el otro lado del charco, pero aquí en Estados Unidos con Harry el Sucio, con esa trilogía de este policía con ciertas maneras de justicia y de ley, pues establece ya como tal, como un ícono del cine hollywoodense en Estados Unidos. Y es justamente este ascenso de un hombre sin nombre. Él tenía esta figura del western, era una figura imponente, era atractivo, tenía sesgos heroicos, pero con toques de misterio. Él mismo se declara que es un libertario, él es fascinado.
Él es un admirador de libertad, él hace lo que quiere, tuvo 7 hijos en 5 matrimonios, o sea, era muy cabrón el señor Eastwood, pero también lo que permitía con todo esto es justamente el dirigir, o más o menos decir, plasmar una figura ante la sociedad, que en este caso, como les digo, los western en Estados Unidos, que por ahí de los 30 a los 40 con John Ford, pues eran como que más amigables, como que más family friendly. Se dan cuenta como hasta los vaqueros, los alguaciles, tenían sus mejores ropas, tenían un estilo de justicia y sobre todo mucha moralidad. De aquí no, con la trilogía del dólar de Leone, pues aquí vemos que literal están demacrados, sucios, con una personalidad de antihéroe, justamente ser más cruel las cosas, y eso justamente imponía lo que está haciendo las tendencias de la sociedad, y aparte reflejando, porque a final de cuentas, la época del oeste y todo esto de los vaqueros, y esas épocas como la guerra de sucesión, la independencia de Estados Unidos, cuando estaba todo esto, la esclavitud y demás, pues era así de cruda. Y eso era justamente interesante, como el señor Eastwood era muy meticuloso y era muy cuidadoso con qué papeles tomar. Y por eso estuvo aquí en la trilogía del dólar. Y como les digo, en los 70 se metió a Harry el Sucio, policía, no tanto corrupto, sino con unos principios muy, muy extremistas y sobre todo con unos métodos bastante fuertes para dar justicia. Y ahí tuvo las enseñanzas de Don Siegel, y ahí estaba el romanticismo que les digo, que poco a poco se fue metiendo en el lado de la dirección y ver cómo, a partir de la idea de un director que hace grandes cosas. Y fue cuando el 71, ya con su productora Malpassion Productions, saca Play Misty for Me, que fue su primer largometraje ya como director. Y ahí poco a poco nos dimos cuenta de que él tenía una fascinación por los sentimientos y la psicología. A pesar de ser, como les digo, ese macho americano, él tenía esa fascinación por los sentimientos y ver cómo sus personajes desenvolvían sus sentimientos y sobre todo la psicología de ellos, no solamente de la cinta, sino también del personaje y cómo este viaje del héroe, por así decirlo, iba evolucionando. Y él tenía varias claves justamente desde su éxito, que él decía que tenía tres interesantes. Una era el enfoque en la realización. Esto se refería justamente que lo que él planeaba desde un principio, toda esa fase de la preproducción y a lo que quería llegar, eso iba enfocado. No tenía que abrirse otras historias, tienes una historia central y justamente enfócate en eso para llamar la atención de la gente y sobre todo para darle peso a tu historia. Y eso es algo que aprendió, por ejemplo, con la trilogía del dólar, que son, a pesar de que son películas diferentes, pero tienen cosas que se complementan como un tipo multiverso, por así decirlo. Dan enfoque a la historia, no es como de voy a hacer esto para que la siguiente llame más atención, como lo que estás haciendo ahorita con Marvel, con DC y demás. Era justamente darle enfoque a tu película y darle esa pauta de que solo enfócate en esto, no pienses en el futuro, en el pasado. Ve aquí la historia y disfrútala. Y eso tiene que ver con su segundo punto interesante, que era la acción fluida. Con esta acción fluida era justamente no hacer las películas pesadas, sino hacer como la historia corta, pero en el sentido de como de relleno. A pesar de que sus películas también duraban como 2 horas, 2 horas y media, pero nunca la sientes lenta porque va con la acción fluida o va con el ritmo correcto. O sea, es lenta cuando debe ser lenta, cuando te pasan mucha información o cuando estás en un momento catártico donde justamente está como ese plus para que simpatices con la historia, y es rápida cuando debe ser, cuando los sucesos lo ameritan, cuando la tensión está al rojo vivo y cuando este frenesí está hasta el tope, y justamente Eastwood tiene esta acción fluida. Y el más importante, la profundidad psicológica de sus personajes, ver justamente cómo a partir de sus experiencias de vida, a partir de todas sus enseñanzas, crear personajes con un carácter, con una personalidad, pero sobre todo con una mejora. Siempre vemos que sus personajes no son lo mismo de cuando empieza la película a cuando termina, y eso es lo interesante. Y eso se ve reflejado en el 92 con su éxito, Los Imperdonables. Esa película, ese western que sale también este Chevy retirado,
que está en este juicio de moralidad, de hacer las cosas o no, de regresar sus viejas andadas. Y vemos la consagración de Eastwood como director, pero sobre todo como recopilación de su vida, de cómo todas sus enseñanzas, como les digo, de este hombre inquebrantable, de esta moral sucia, pero a la vez honesta y recta, pero también de un hombre sentimental que se esconde detrás de una fachada de este macho que no debe llorar, que no debe sentir, pero todo eso es lo que Eastwood hace en sus películas. Y esto, lo que les decía, refleja la sociedad y los tiempos, cómo van evolucionando y cómo cambian. Y en el 95, lo que nos incumbe el día de hoy son los puentes de Madison. Aquí vemos la catarsis y la faceta humana, de cómo estos dos puntos, combinados con el amor y la pasión, nos lleva a grandes historias. Y como les decía, aquí vemos el cambio total del señor Eastwood, que es una figura inquebrantable, lo que digamos les digo, en la trilogía del dólar, y ahora lo vemos como un hombre amable, sí, simpático, gracioso, este, con esa facilidad o con esa vista de que no es como el típico hombre que puede con todo y no le dan ganas de llorar ni así. Aquí lo vemos como alguien sensible, vemos a corazón abierto el señor Eastwood. Y aquí tenemos, como les digo, un Eastwood auténtico. Lo que es Los Puentes de Madison se ha inspirado justamente en la novela homónima de Robert James Waller, que nos habla justamente de esta faceta romántico. Y aquí vemos, como les digo, el lado romántico y sobre todo maduro de Eastwood, que ya deja atrás como varias cosas porque, como les digo, Eastwood siempre ha tenido múltiples parejas y todos como que le cuestionan de cómo podía dirigir esta película, pues porque era un mujeriego y demás, pero aquí es maduro. Él valora el amor, de que a pesar de que tenemos múltiples parejas, las ha respetado, por así decirlo, pero ha aprendido, y aquí lo refleja en Los Puentes de Madison al ver este conflicto, que a primera instancia pareciera que es fácil o que es como de nada más hacer la historia como para simpatizar con la gente y que digas, oh, mira, nos gusta el drama, te va a encantar el drama y todo. No, lo que busca es justamente mostrar esas pasiones y la belleza de la vida a través de las escenas. Y aquí nos presentan dos cuestionamientos diferentes que en la película nos hablan justamente del deber, de lo que debemos hacer y lo que queremos, de lo que nosotros tenemos que realizar, ya sea por un estado o por un contexto actual, pero también ver lo que queremos o lo que anhelamos. Las obligaciones y el deseo también tienen mucho que ver. Y algo que diferencia la película de la novela es que en la novela nos hablan desde la vista de Robert, en este caso del personaje de Eastwood, mientras que aquí en la película vemos la perspectiva de Francesca y esto es el gran acierto porque lo que nos permite es ver a corazón abierto y de mente más abierta todas estas perspectivas y estas formas que vamos a ver en la película. Además de que vemos un nuevo descubrimiento. Algo tan interesante que me gusta es que la creación de las historias, porque el guión no es nada extraordinario, por así decirlo, o sea, es muy bueno, pero no es como de una obra maestra, pero las actuaciones son sublimes que te hacen crear este amor eterno en tan solo 4 días. Y tenemos el final desgarrador que dura horas y que lloramos todavía algunos. Y aquí una frase interesante que nos deja la película y que vamos a ver siempre es esto: el misterio del amor es puro y absoluto. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta cinta de un poquito más de 2 horas y media. Y pues ya antes de entrar al análisis, pues recordar que la dirección, pues le digo, fue de Clint Eastwood, el guión fue de Richard Lagravensen, la música fue de Lenny Ninhaus, que sin duda alguna la música es algo interesante, aquí muy poderoso, que le da mucho plus a la película. Y los protagonistas fue, en este caso, el señor Eastwood y Meryl Streep, considerada como una de las mejores actrices de Hollywood. Y este es un melodrama del 95. Y aquí, como les digo, es una inspiración del reflejo de su autor. O sea, la película se inspira en la novela y la novela está inspirada en la vida de este autor. Pero aquí vemos la reinterpretación poderosa y apasional de Eastwood, de cómo por medio de los deseos, de las pasiones y sobre todo del autodescubrimiento, vamos a ver algo interesante, vamos a ver esta pasión al rojo vivo.
Y pues ya vamos a empezar el análisis, así que otra vez voy a recordar, va a haber spoilers a full, espero que hayan visto la película, para ciertas cosillas y demás, pero y cualquier duda o comentario pues me pueden interrumpir en cualquier momento. Así que la película tiene una narrativa, una trama sencilla. Aquí vemos que estos dos señores reciben la herencia de su madre y vemos que su madre les deja toda esta historia de amor que tuvo con este fotógrafo, con Robert, después de que ellos se hayan ido un fin de semana con su padre y ella se queda sola en la casa. Y tiene toda esta aventura, por así decirlo, pero también es un momento de reencuentro, de reinvención y sobre todo una bocanada de aire para seguir adelante. Aquí vemos luego la forma de grabar de Eastwood. Tenemos las revelaciones directas del inicio. Aquí tenemos una historia ya con pasión, con los deseos de los personajes, con la forma en que cuentan las cosas. Y un dato curioso de la película es que, por ejemplo, grandes producciones de Hollywood, pues no se graban de manera lineal. ¿A qué me refiero? O sea, por ejemplo, de que la primera escena que vemos en la película es la primera que graban. No, a veces por lo regular pueden iniciar con una escena del medio, con el final y demás. Pero aquí Eastwood, él sí quiso grabar la película de forma cronológica. O sea, que la primera escena que grabaran fuera la primera escena de la película y así se iban. Justamente para que entre él y Meryl Streep generan esa química, que de verdad se sintiera esa pasión, porque se dan cuenta de la película, los momentos en donde se miran, los silencios, las miradas, los pequeños roces son los que generan esa pasión, ese erotismo que es algo impresionante, pero que no roza en lo vulgar, al contrario, roza en lo con clase, pero sobre todo en esos momentos de paz, que sin duda alguna es algo que también debemos reconocer del señor Eastwood, que siempre ha trabajado en eso. Y como les digo, tenemos a Francesca, que es una ama de casa perdida, que luego desde, desde que inicia la película vemos la actuación de Meryl, que José nos muestra una ama de casa, una esposa, una madre, como cansada, perdida, desubicada, desconcentrada, que no sabe qué siente o qué es lo que está pasando o qué le ocurre. Y vemos que conoce a Robert, un fotógrafo fuera de serie, que ya justamente va a fotografiar estos puentes, y poco a poco hace esta conexión, este clic con Francesca, que sin duda alguna es impresionante, como con esos pequeños momentos, como le digo, cuando se miran, esa escena del auto, cuando apenas van hacia los puentes, de cómo esos pequeños roces, con esos acercamientos, aquí algo que destaco mucho es justamente los planos detalle, donde vemos como las manos sobre todo, porque las manos son como esos conductos que usa Eastwood para conectar a los personajes, y es algo interesante porque en los puentes de Madison, pues parece ser un puente para conectar, y aquí por medio de estos roces de las manos, las miradas, los pequeños silencios tienen esa semejanza, esa analogía de puentes para conectar algo que está a punto de ocurrir. Y aquí hay varias frases que se puede rescatar de la película. Una que destaco es justamente esta de Brindo por las noches antiguas y la música lejana, en donde es esta parte de, como les decía, de la película, cuando ella lo invita y empiezan a conocerse y convivir, vemos ese retrato de la belleza, de lo que tiene que ser la vida, a final de cuentas, anécdotas interesantes, compartir, no sé, una buena copa de vino con un amigo, con una persona, o simplemente disfrutar esas caminatas de noche. Y aquí Eastwood lo que hace es crear esas atmósferas. Algo que también es impresionante en la película es el sonido, la banda sonora, todo esa parte es increíble, el hecho de cómo combina bastante bien la atmósfera de que ocurre en los espacios, por ejemplo, en estas zonas rurales, y además con la música, con el soundtrack, con el diálogo, y aquí lo hace una armonía interesante al grado de subir los decibeles, bajarlos, pero siempre manteniéndonos atentos. Es como si la música y todo el sonido fuera un tercer personaje de estos dos, porque al final de cuentas en la mayoría de la película solamente salen ellos dos. Y es algo que también se destaca en la película, porque muchas películas llegan a sostenerse por la trama, como que quizás es muy buena por la trama, por el guión. Y como les digo, los puentes de Madison no tienen una gran
trama o gran guión, pero las actuaciones son tan sublimes que sostienen la película, que dan una mirada honesta a lo que es el amor, porque a veces perdemos la noción del amor y creemos que las infidelidades o los romances, pues, o estos romances secretos, por así decirlo, nada más tienen que ver con sexo, con cosas inmorales, cuando a final de cuentas nosotros, los seres humanos, aspiramos a este verdadero amor, un amor sincero, de poder platicar con alguien, de poder abrirte, de descubrir de estos deseos y también poco a poco descubrir tus demonios. Eso trata el autodescubrimiento. La película no tiene intenciones como de decirte, las infidelidades son la mera hostia, ve ella, esta vaya a cantar su familia y vuelve a reinventarse con este romance. No, eso no es la finalidad de la cinta. La finalidad de la cinta es justamente darte ese retrato de la belleza, descubrirte a ti mismo. Y Francesca era una mujer excepcional. Ella italiana, tenía grandes dotes, grandes sueños. Lo que hace Robert es potenciarla a final de cuentas, hacer como esa función de espejo, de mírame, yo no te vengo a presumir mis logros, de que a lo mejor viajo por el mundo, tengo miles de aventuras, pero tú eres excepcional, eres todo menos normal. Y eso es algo interesante, ver cómo una pareja, cómo un romance te permite potencializar. No es que sea una dependencia, porque los puentes no son como, justamente su función no es como depender o estar juntos siempre, o de que el puente es como para que estés ahí siempre. No, el puente te permite ir de un lugar a otro, conectarse. Y es algo que esta analogía me encanta, de cómo este, desde la novela, el autor cómo maneja esta conexión. Ese tiene que ser el romance, una conexión para que la persona vaya de un lugar a otro, vaya creciendo, vaya teniendo ese potencial, que vaya viendo que no solamente es una persona ordinaria, nadie es ordinario a final de cuentas. Lo que esta libertad que a Eastwood le encanta, aquí lo ve reflejado con todo esto, cuando haces esta autoinspección y te das cuenta de que tus sentimientos, tus demonios, tus deseos, tus valores te van a ayudar a crear algo interesante, te van a ayudar a crear un retrato, una obra de arte, que es tu vida, o contar tu libro, que es justamente cada una de las anécdotas que vas a llevar a lo largo de estos años que tengas de vida. Y es justamente algo tan interesante de la siguiente frase: no es humano no estar solo, y no es humano no tener miedo. Aquí manejamos otros dos conceptos también, que es muy común en el hombre, que es justamente la soledad y el miedo. Ya como les he comentado en sesiones pasadas, su servidor le tiene miedo a la soledad, por el hecho justamente de que no es tanto de, voy a quedar solo toda mi vida, no, sino a la soledad de mi alma, de mí mismo, de que yo mismo me deje solo. Y por ejemplo, Francesca poco a poco estaba dejándose de lado, no estaba dándose la importancia, o no estaba justamente dándose cuenta de que tenía grandes cosas. Pero al final de la película vemos un mensaje interesante que puede prestarse a mucho debate, pero ahorita en este punto lo que nos permite ver es que el amor es puro y absoluto. El amor no se forza, el amor no es obligatorio, el amor se da de una manera pura, de una manera absoluta. Hay que seguir como que te tienes, puedes, como dicen, un beso de compas, no pasa nada, que nada más quieras algo no serio con una persona, tampoco no pasa nada. Pero al final de cuentas, amor como tal, es puro, es sincero, es absoluto. Le dedicas toda tu pasión, le dedicas todos tus logros, todos tus sueños a ese amor, no a esa persona, al amor. Porque yo, por ejemplo, en varias pláticas que tengo con amigos, les digo que al final de cuentas la felicidad no la encuentres en una relación, la felicidad es tuya. Una persona tiene su felicidad, tú tienes tu felicidad, y a partir de esas felicidades que ustedes tienen, van a crear algo más grande, van a formar ese puente que les vengo diciendo. Y aquí tenemos este amor de verano que dura para siempre, y eso se refleja en la cinta. Y es como que están iniciando de cero, pareciera, tanto para Francesca como para Robert, que Robert obviamente por su trabajo y demás no pudo establecerse, y se dan cuenta de que pues no, él está solo,
pero no tiene miedo, porque él sabe bien cómo su vida o sus logros le han permitido estar hasta ese punto de su vida. Y por el lado Francesca, ella está sola y pareciera que tiene miedo. Por eso es interesante cómo Eastwood maneja estas dos perspectivas curiosas del hombre. Y ya después de esto se da el romance, tienen esta aventura y como le digo, el amor es puro y absoluto. Y esta frase creo que me rompe el corazón, siempre me ha roto, que dice, no quiero necesitarte porque no puedo tenerte. Algo que a muchos nos llega a pasar, no solamente en cuestiones del amor, a lo mejor hay sueños que queremos tener, digo que queremos necesitar, porque por ejemplo, no sé, digamos de que tú quieres, no sé, ser modelo, un ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor por X o Y situación no puedes, serlo. Entonces no quieres necesitar ser eso porque no lo puedes tener. Y a veces es muy desgarrador en la vida también como quisiera estar con esa persona, pero por X o Y motivo tampoco. Entonces te haces esa idea de que no la necesitas porque no puedes tenerla. Estas frases parecieran un poco desalentadoras, pero también nos pueden permitir para tener ese momento de catarsis, de mejora. Y aquí la pregunta es de que si los sueños no sirven de nada, ¿acaso nos olvidamos de nosotros y qué sigue después? Algo que se remarca mucho Francesca es de que justamente Robert le inspira a que siga sus sueños, de que sea una persona excepcional, pero algo que a veces nos ponemos a pensar y la película lo maneja de una manera sublime. Cuando los hijos nacen, toda la vida de una madre hasta de un padre va dedicada a los hijos, a esas personas. Y eso no está mal, al contrario, eso es parte de la vida y es una manera tan sincera y pura de amor. Pero ¿qué va a pasar cuando los hijos se van? Ahí justamente, como dicen, ¿qué sigue después? ¿Qué es lo que vale? Y Francesca ella lo reconoce, por eso ella tenía un deber con su familia. Ese amor también, no es que no los amara, al contrario, ella amaba a sus hijos con locura, amaba a su esposo, pero también amaba justamente a Robert y por eso no podía tenerlo, porque eso se iba a acabar. Todo esa pasión, todo ese amor se iba a destrozar por esa infidelidad, por esa, ¿cómo decirlo? De por sí aquí hay una infidelidad y no estoy diciendo que fue bueno, pero es la manera en que justamente Eastwood y los autores todos querían plasmar el amor a partir de justamente ver cómo estas encrucijadas del el querer y el deber, pues siempre nos ponen entre la espalda y la pared de saber qué es lo que queremos en nuestra vida o qué anhelamos en nuestra vida. Y algo interesante, esta frase también es, dime por qué debo quedarme, convence una vez más de por qué debo irme, Robert. Robert le dice que se vaya con ella, pero ella también tiene la noción de que no se puede ir, porque ella sabe que si se va, todo lo que ha construido se va a romper, porque es como borrón y cuenta nueva, y en la vida no hay borrones y cuenta nueva, solamente hay como punto y aparte. Eso es lo que también me gusta mucho creer en la vida, en cualquier aspecto, que no puedes como dejar de lado, eliminar toda tu historia, porque es parte de ti, es tu pasado, esas miradas que sirven como puentes. Aquí vemos justamente el dolor de ambos. Y antes de continuar con esta parte, déjenles proyecto una escena, pero de poquito. Me dicen si se escucha. Dura poquito, dura como 30 segundos. Permítanme, aquí está. Y con esta pequeña frase, con esta pequeña escena, nos da todo el contexto de la película que les venía diciendo. Justamente el amor. Creo que el amor es uno de los temas más complejos que hay en la vida, que a veces nos ha puesto a filosofar, a divagar, y nunca vamos a terminar de comprender. Pero también hay que comprender ciertos puntos interesantes, que es justamente, como les digo, cómo te encuentras tú por dentro, de cómo vas a inspirar a tu alrededor para poder estar bien con todo. Y eso es lo que, por ejemplo, aquí lo vemos con Francesca, que les digo, pudo darse ese tiempo de reinvención o más bien de autodescubrimiento verdadero.
y ella misma dicen que los sueños que tuvieron no se realizaron, pero eso no quita que fueron buenísimos, a pesar de que no tenemos ciertas cosas, pero lo que tuvimos o lo que pensamos fue buenísimo, y eso nos permite estar aquí, eso nos permite llegar a este amor. Y con eso dice que lo que tuvo con Robert fue hermoso, fue buenísimo, y a lo mejor no se puede dar por X o por Y motivo, porque hay obligaciones, hay sacrificio, sobre todo el sacrificio. Y como les digo, en el cine, la figura de la mujer se iba perdiendo poco a poco a relegarla como a segundo término, o como en las películas como La damisela en peligro, hay que rescatar y demás. Y esta película rescata justamente a la mujer y la plasma de una manera tan increíble de darnos estos, ¿cómo decirlo? Estos momentos de reflexión, pero sobre todo de catarsis, de cómo la mujer empieza a tomar relevancia, porque es importante su decisión, porque es importante su persona, no solamente lo que digan de que, se va a ir con él, ella va a quedar mal por dejar su familia, no, eso es el sacrificio de que las mujeres afrontan día a día en cualquier situación, igual que el hombre. Y aquí, por ejemplo, Ibu, como le digo, se abre de que no el hombre tiene que ser solamente esa persona de autoridad, que no se puede doblar. No, al contrario, se puede doblar, puede tener sus momentos de debilidad, tiene sentimientos, tiene corazón. Esa película rompe todos los estereotipos y los maneja de una manera tan increíble, tan elegante, hasta el grado de justamente ponerte a pensar qué va a pasar con ellos, qué va a pasar con este amor. ¿El amor no existe acaso? Claro que existe el amor, solamente que no es perfecto, no es como uno se imagina, no está aquí como de lo que yo quiero siempre va a estar. Tristemente así no es. Y eso nos permite madurar, nos permite crecer y sobre todo tener esperanza de poder seguir compartiendo amor, y tarde que temprano la vida nos va a recompensar. ¿Y cómo nos recompensa? Justamente con su crecimiento. Ver cómo la persona es exitosa. Películas como por ejemplo hemos visto en La La Land, que a pesar de que no se quedan juntos, pero crecieron y este es amor. O también, por ejemplo, en cuestión de tiempo, lo que nos manejan es cómo los recuerdos van a siempre marcar a un amor verdadero. Y aquí los puentes de Madison fue como el parteaguas para estas películas de romance, que no solamente el romance tiene que inspirar como de, mucha miel, muchas rosas, no, también lágrimas. Y las lágrimas nos van a permitir crecer, nos van a permitir madurar, y sobre todo nos van a dar cuenta que el amor, al ser tan complejo, se presta a tantas interpretaciones, a tantos escenarios, que solamente hay una respuesta para todo, que es puro y es absoluto, de que no tiene explicación, no tiene ciencia. El amor es espontáneo, el amor es un pilar de nuestras vidas, es inevitable vivir sin amor. Y tenemos la frase final: esta clase de certeza solo se presenta una vez en la vida. Y antes de continuar, voy a proyectar la escena más cumbre de la película. Así que permítame un poquito. Solamente que está en italiano, solo encontré en italiano. Pero pues, a ver si, este, la pueden ver, porfa. Me avisan si se ve. Y ahorita, dialogamos acerca de eso, ¿va? Con esta escena, pues aquí vemos todo lo que fue la relación de Francesca y Robert, pero también lo que es el amor, algo interesante. El amor o esta clase de certeza solo se presenta una vez en la vida. Y esta escena, a pesar de durar 5 o 6 minutos, es muy poderosa. O sea, por el hecho justamente de cómo estos dos, pues están obviamente en esta encrucijada, están en la espalda y la pared. Ver cómo ellos se ven y ver que estás bien, tanto Francesca al ver a Robert y Robert al ver a Francesca, sonríen al ver que están bien, que son felices, o que están poco a poco procesando la vida, pero está como esa interrogancia si se van a ir juntos o no. Y cuando todo parece que pues, se pareciera que sí, vuelve a venir el destino, vuelve a venir obviamente tu contexto, o más bien esos impedimentos de la vida real o de X o Y motivo que no te permite tener tu querer, tus deseos.
y pareciera que se van ahí, que ya se va, y se retorna el carro, haciendo semejanza de que hay veces de que la vida te presenta varias oportunidades. Y aquí vemos justamente, como vemos en el GIF de abajo, de que Francesca le regaló como esa reliquia a su familia, a Robert, y Robert la tenía colgada en él, haciendo semejanza de que ese amor que tenía él está aquí presente, siempre va a estar presente, pero al quitarlo, muchos pensarán, es manipulación, tal vez sí, pero yo de la manera que yo lo interpreto es justamente de que se lo quita de él porque ese amor no puede estar con él toda su vida, de que lo va a atesorar, va a ser parte de él, va a estar cerca de él, pero lamentablemente por X o Y motivo no va a estar en su corazón. Francesca no va a estar con él, está siempre, o sea, junto a él, pero está en sus pensamientos, en su vida, y eso le permitió tener grandes inspiraciones. Y vemos en ese momento en que Francesca tiene la mano en la perilla para abrir la puerta del carro, y justamente cuando su esposo empieza a apresurar a Robert para que se avance, vemos que cómo tiembla, cómo está ya decidida, pues como que esos golpes de que dice, tienes también cosas que hacer, piensa en el amor que está a tu alrededor, en el crecimiento. Y con esa escena tan desgarradora, tan triste, también nos da ese espacio para justamente apreciar la vida, tener tus sentimientos, explotar, llorar, no guardarte nada. Y que a veces la vida puede ser muy cruel, muy triste, y como Robert, que tuvo que desprenderse de él, esa persona, que no va a estar con él, pero siempre va a estar esa reliquia. Y al final de la película vemos cómo se reencuentran, cómo justamente Francesca dedicó toda su vida a su familia porque las amaba, pero ella amó también a Robert, no solo porque como porque le debía algo, porque le salvó, no, porque fue un amor puro y verdadero. De esas veces de que como solo se presenta una vez en la vida. Muchos dicen que el verdadero amor o el amor que siempre se recuerda y que siempre es el mejor, pues es el primero. Y para mí Robert fue el primer amor de Francesca por el hecho justamente de que la vio como es y que le permitió autodescubrirse y le permitió abrirse y le permitió tener este crecimiento. Y es justamente lo que tiene que recordar o atesorar este amor, que los viejos sueños eran buenos sueños, nos permitieron llegar, nos permitieron tener fortaleza, no se cumplieron tal vez, pero se alegra de haberlos tenido. Así tenemos que alegrarnos de la vida, de que por X o Y motivo, sea personal, sea del término económico, social, amoroso, a lo mejor no se cumplieron esas expectativas, pero fue bueno tenerlo, porque eso nos dio madurez, nos permitió tener ese contacto con nosotros, llorar, aprender y llevarnos ese amor a toda nuestra comunidad, a toda nuestra sociedad. Y esas frases como el de no quisiera necesitarte porque puedo tenerte, o el de esta clase de certeza solo es una sola vez en la vida, se derrumban o más bien se complementan con esta de que los viejos sueños eran buenos sueños, que no se cumplieron, pero me alegro de haberlos tenido, al grado de que esta película no solamente es un romance o una desilusión de esta infidelidad, que eso es lo menos importante de la cinta. Lo que importa es justamente cómo tenemos tener ese primer contacto, de acercarnos con nosotros y experimentar el amor en su máximo esplendor para poder tener ese sueño ideal y poder estar en el aire, en esos puentes llenos de paz, llenos de pasión, pero sobre todo llenos de bondad para siempre perdurar a lo largo de los años. Y pues nada, hasta aquí el análisis, reflexión y crítica de los puentes de Mason. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, comentario, quedo al pendiente de ustedes.